La Organización Mundial de la Salud confirma que el brote de hantavirus a bordo del crucero de expedición MV Hondius está asociado a la cepa Andes. Hasta ahora se reportan 3 fallecidos y varios casos entre pasajeros y miembros de la tripulación. Las primeras víctimas fueron una pareja neerlandesa y una mujer alemana. Este brote alcanzó dimensión internacional al confirmarse la llegada del virus a Europa, después de que las autoridades suizas detectaran un caso positivo en Zúrich en un pasajero que acudió voluntariamente al hospital. La OMS ya activó los protocolos de reglamento sanitario internacional ante el riesgo de propagación en múltiples países. Y sobre esto conversamos el día de hoy con nuestro primer invitado de la mañana de este jueves en Primera Página. Nos complace recibir hasta ahora al doctor Santiago Bacci, es médico internista e infectólogo. Muy buenos días, estimado doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Ante la preocupación global que existe, yo le pregunto si lo que está pasando con el hantavirus debido a este crucero debe preocuparnos a todos en el resto del mundo. No, sin duda no, y una de las cosas que la OMS ha dicho, que esto no es COVID-19, a diferencia de COVID-19, que tú sabes, hace varios años tuvimos entrevistas en relación a el número reproductivo, o sea, la capacidad de propagarse entre humanos es cercano a cero, o sea, que es poco probable que haya una transmisión para convertirse en pandemia. A diferencia te repito, el COVID o la sarampión, por ejemplo, que tiene un número reproductivo de 16, que es muy fácil transmitir entre ellos. Esto es algo muy llamativo, es una curiosidad para el mundo científico y hasta de película, diría yo, porque estas son infecciones que son zoonóticas, así como el COVID son transmitidas por roedores o ratas al humano, ¿no? Pero tiene que haber antecedentes de riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que estos integrantes del crucero pueden tener son las excursiones que hizo esa pareja que falleció primero, que estuvieron viajando por 3 meses por Chile, Argentina, eran observadores de aves, etcétera. Entonces, la primera hipótesis es que ellos se contagiaron antes de llegar al crucero en estas excursiones, porque tiene que haber contacto con roedores silvestres, con la orina, las deposiciones, e inhalar ese virus, o gente que se pone a desmalezar, a quitar la maleza, o limpiar casas deshabitadas donde había sido excrementos de los roedores. Pero desgraciadamente existe un tipo de virus, que es el virus andino o de los Andes, de este hantavirus, que se transmite de persona a persona, entre humanos. Y esto es una excepción en este tipo de virus porque no existe en Europa o en el viejo mundo esta transmisión entre humanos. Ahora, doctor, ¿cómo se origina el hantavirus? ¿Qué registros existen científicos sobre este virus y también la cepa Andes que usted estaba mencionando justamente, como lo confirmó la OMS este miércoles? Bueno, la cepa Andes se aisló, o sea, la capacidad de este virus que estoy hablando, que es muy excepcional en los hantavirus, Sí. se aisló en los años 90 en Argentina, una pareja que también falleció, y hubo 30 casos de hantavirus por esta pareja que tuvo contacto con estas excreciones de los ratones, y hubo transmisión, hubo 11 muertes. Eso fue en los años 90, ¿no? También en Estados Unidos en el año 90 también sucedió esto. Pero este hantavirus en otras partes del mundo no se transmite persona a persona. Y es interesante, esto es una curiosidad, que esto se empezó a estudiar en la guerra de Corea, porque se veía que había una guerra, en los soldados había una fiebre hemorrágica, y cerca de un río que se llama Hantan, en Corea, fue que se aisló por primera vez en el año 78 este virus. O sea, que este es un virus que tiene varias décadas en el mundo, que es una familia de virus con diferentes características, pero que está en el roedor, en la rata, en el ratón, viviendo. Y en Argentina, Brasil y Chile es los países en Sudamérica donde ha habido más reportes, y es un ratón que la llaman cola larga porque la cola es más larga que su cuerpo. Y esto, una de las 3 hipótesis que pasó en este crucero, que de paso, este crucero no es un crucero normal, es un crucero de lujo que salía con personas de tercera edad con bastante capacidad adquisitiva a hacer ecoturismo. Y esta pareja probablemente lo adquirió antes de montarse en el crucero, pero sin embargo, esta cepa de Andes es de transmisión de personas y tiene una característica que, a diferencia del viejo mundo, los hantavirus, tiene una mortalidad muy alta, del 40%. Entonces, realmente esto es una alarma, porque es un virus que no tiene tratamiento específico, no hay un antiviral para el virus, y se presenta como cualquier infección viral,
pero rápidamente en esta cepa de los Andes produce toque respiratorio y muerte, como fallecieron esta persona en pleno crucero, a los 10 días de haberse embarcado y estuvo más de 10 a 15 días en el barco antes de bajarlo en Europa. Sí, es que justamente eso es lo que está alarmando quizás a una parte del mundo que pudiera verse perjudicada ante esta situación. ¿Cuáles son los protocolos que se toman ante algo que ocurre de esta forma inesperada en un crucero, en un lugar cerrado? Ya vemos lo que esto está generando en países como España, porque se dice que el crucero va a llegar a Islas Canarias, puede pasar por allí, también puede irse a Países Bajos, y esto, por supuesto, genera preocupación entre los habitantes y las autoridades sanitarias. Sí, bueno, todo hay protocolos internacionales para aislar a los pacientes, hacer una cuarentena, pero lo más importante de todo es estudiar y yo creo que esto está en curso, pues, dónde se contagiaron estas personas, etcétera. No hay una respuesta definitiva, hay hipótesis para eso, pero hay todo un protocolo internacional entre países para estudiar a todas estas personas, seguirle el trayecto que tuvieron antes de abordar el barco y estudiar los virus a ver si realmente todos estos pacientes tenían por vía molecular el mismo virus y fue transmitido entre ellos. O sea, falta mucha tela que cortar para llegar a una conclusión, pero es un caso muy, muy interesante y muy poco frecuente. Recuerda que los cruceros hay infecciones, que hay brotes en los cruceros, pero no brotes zoonóticos, de roedores. Esto es atípico, probablemente ya lo Claro. tenían cuando se embarcaron. Lo que pasa, sí, por lo menos desde el punto de vista gastrointestinal, son norovirus que pasan en los cruceros, que son diarreas por este virus norovirus, o problemas respiratorios como el COVID, la influenza o inclusive la legionela que se adquieren en los jacuzzi de los cruceros. O sea que esto es muy, muy inusual y hay que esperar que se hagan todas las investigaciones para llegar a una conclusión y un reporte definitivo. Sí, doctor, ya para cerrar, fuera del marco de esto, ¿qué acciones se están tomando en el mundo de parte de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que están asociados y que también colaboran en lo que sería la prevención de futuras pandemias? Ya vivimos en 2020 lo que sucedió con el COVID-19, ya tenemos un mundo que conoce lo que es vivir en medio de una pandemia, pero existen riesgos en el futuro que puedan presentarse otras como lo que ya vimos. Bueno, qué buena tu pregunta, José, porque hay un concepto de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que es una sola salud. Con el COVID aprendimos que no solo hay que estar pendiente de la salud humana, sino la salud animal y la salud del ambiente. Recuerda que las zoonosis son el 70% de la enfermedad infecciosa y hay que estar pendiente de los brotes que hay en el mundo animal, porque estas pueden saltar al humano, lo que se llama zoonosis. Y también todo este fenómeno ambiental, lo del niño, la deforestación, etcétera, influye en toda esta transmisión de enfermedades porque simplemente modifican a estos animales, a los ratones, fuera de su ambiente y hace que haya mayor posibilidad de que transmitan al humano. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana a disipar las dudas que existen en esta fase de detección del hantavirus, en este crucero que salió de Argentina hasta Cabo Verde y que ahora genera toda una alarma internacional. Esperamos que la situación se estabilice y esto no pueda propagarse en el resto del mundo. Gracias por orientarnos. Un placer, que tenga buen día.